Hola Esteban, ¿cómo te va? Buen día, Federico Bondurán te saluda en La Redonda, ¿cómo andás? Buen día, Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá, Bueno, preocupados. ¿por qué te anda pasando? No, preocupados por el abordaje que se le da a temas tan delicados como lo que ha pasado en estos días con el cantante Chano, Mm. y se trata de limpiar las culpas de un Estado ausente y fallido sobre un trabajador policial que lamentablemente tuvo que defenderse. ¿En qué aspecto considerás que el Estado falla o está ausente sobre la policía? Y mira, en el año 2015, el Ministerio de Salud, en el año 2013, el Ministerio de Seguridad de la Nación sacó una resolución, Mm. la 506 del 2013, eh, que hablaba sobre el abordaje de los efectivos policiales en situaciones con personas con afecciones mentales o con consumo de estupefacientes. Y muchos trabajadores policiales, yo en particular, que me dedico al estudio y a la investigación de temas de seguridad, me encuentro a partir del caso Chano en el año 2021 con esta resolución del año 2013. Mm. Porque muchas veces el Estado, a través de distintos funcionarios, realiza tareas muy buenas, muy profundas, que realmente pueden abordar en todo su universo distintas problemáticas, pero cuando esa resolución queda en una oficina, en un grupo de funcionarios, y no se universaliza, como era este caso en la totalidad del personal policial a nivel nacional, Mm. eh, no sirve de nada, es una gota en un océano, no tiene, o sea, no logra abordar la problemática, logra por ahí satisfacer los egos o las necesidades de quienes llevan adelante esa investigación y esa tarea que lleva a concluir en una resolución. Claro. Pero no llega al efectivo, entonces no existe en la realidad. Mm. Si no se conoce, si no es un tema de estudio, desde el año 2013 te estoy diciendo, y ningún personal policial desde ese año hasta hoy ha tomado conocimiento en su instancia de formación de esta resolución ni de los protocolos que supuestamente existen para ese abordaje. Claro. E- Entonces, no existe para el personal policial. Esteban, Esta es la realidad. te quiero hacer una pregunta del hecho puntual y después profundizamos sobre la formación de los policías, que en definitiva la verdad es que yo no lo tengo del todo claro. Viendo Dale. esto, además, en definitiva también es una opinión, ¿no? Porque tampoco tenemos todavía determinado minuto a minuto cómo fueron los hechos, que eso se va a saber cuando se haga la reconstrucción, entiendo. Viendo el cuadro, digo, ¿no pudo haber otro modo de proceder que no sea un disparo en la panza? Porque hasta te voy a decir una cosa que es una crueldad, pero entiéndanme en el contexto en el que la digo, uno en la pierna en vez de en la panza, digo, ¿no hay otras maneras de proceder? Estos episodios, estas situaciones para Mm. el personal policial lamentablemente son cuestiones cotidianas, ¿sí? Ah. Que en la gran mayoría de los casos no terminan con un disparo sobre la persona, pero porque se dan un montón o sea, esto sucede en un segundo, es algo, para entenderlo, es un accidente, Ah. ¿sí? Es un incidente, pero es tan rápido que uno no puede prever las consecuencias porque no está en la cabeza del agresor. Claro. Cuando el agresor ataca contra el efectivo policial tiene una sola herramienta en su mano en ese momento para actuar, y es la herramienta que le da el Estado, la única, que es la pistola. Mm. Entonces está entre recibir el ataque con un cuchillo, que ya vimos lo que le sucedió al inspector Juan Pablo Roldán en septiembre del año pasado, Mm. terminó apuñalado, una sola puñalada le costó la vida, Sí. y esto fue a las cámaras. Pero el efectivo tiene un solo instante, un solo segundo, o milésimas de segundo, para decidir si recibe el ataque, si tiene algún lugar para escapar o si se defiende con el arma de fuego. Por lo que tengo entendido, por los trascendidos,
porque obviamente esto está en plena investigación, esto fue a muy corta distancia. ¿Y qué se interpreta de esta muy corta distancia? De que la intención de disparo fue una zona no vital, porque a corta distancia y en las posiciones de tiro que se le enseñan al personal policial, un impacto para poder frenar a un agresor tiene que ser a la altura del pecho. Este efectivo policial, así se enseña, este efectivo policial decide bajar ese disparo a una zona no vital. ¿Por qué no fue en una pierna? Porque esto pasa en fracciones de segundo y el lugar de impacto, digamos, para que se entiendan, las municiones se miden por el stopping power, que es la potencia de detención de un agresor. ¿Está? Sí. En lo que se enseña en la formación policial es a usar lo que se denomina el doble tap. ¿Por qué? Porque eso aumenta la potencia de detención, el stopping power. Este efectivo policial ni siquiera aplicó esa técnica. Para que entendamos, lo que intentó fue sacarse de encima al agresor con el menor daño posible. Pero tenía un arma en la mano. Claro. No tenía otra cosa. No tenía un escudo, no tenía otra manera de defenderse. ¿Y por qué? Porque la policía te dota de una pistola, nada más. A tu juicio, como técnico superior en seguridad pública, ¿el uso de las Taser es recomendable o no? ¿O es una discusión más mediática que otra cosa? Yo en particular he escrito, pero también hay artículos, se denominan armas menos letales porque tienen una posibilidad en algunas circunstancias de generar un daño letal. Pero obviamente es mucho más reducido. Entre un arma de fuego y una taser, hay otro tipo a ver, no, en la Argentina los estados no invierten en equipamiento, ni en seguridad, ni en salud, ni en educación, donde tenemos pizarrones con tiza. Entonces, hablar de qué elemento o qué arma menos letal se utilizaría, nada, es hablar de una quimera, de algo que no sucede en la Argentina. Pero cualquier elemento menos letal es una táctica o una técnica para poder reducir a una persona, generándole mucho menos daño que con un arma de fuego. Ahora, ¿el Estado lo provee? No lo provee. Entonces, ¿quién es responsable de que ese efectivo tenga una única herramienta para actuar en estos casos? El Estado. Esteban, ¿cómo es la formación de un policía bonaerense? Es decir, yo me anoto y ¿a dónde voy? En el caso del efectivo que estamos hablando, de Nahuel Amendolara, él se egresó en 2015. Esto era bajo, puede haber salido o como policía local, que se estudiaba en las escuelas descentralizadas que habría en ciertos municipios, o como policía de la provincia de Buenos Aires, que podría ser o un cuerpo, que se estudiaba en infantería y caballería acá en UNI 60, o en alguna escuela descentralizada, como es la Bucetich, la Rosendo Matías, o en ese momento estaba abierto Chapalmalal. Podría haber salido de cualquiera de estas instituciones. De donde salía con una tecnicatura superior, sí, muy parecida a la mía, pero con especialidad en prevención local, o en el caso del cuerpo, de antitumulto, antidisturbios y demás. Esa formación en ese momento era de un año, y los mejores promedios, que no sería el caso, o por lo menos no lo ha continuado, los mejores promedios, el 25%, tenían la posibilidad de continuar la carrera para salir como oficial subayudante. Lo que está pasando hoy es otra situación. Los que están estudiando hoy para recibirse de policías hacen un curso a través de una serie de cartillas PDF, rinden una evaluación de manera virtual y después tienen una charla presencial cuando les toca, porque están divididos en 2 turnos, digamos en 2 grupos. Cuando les toca presentarse, tienen charlas
digamos, aclaratorias de esos exámenes y de ese material de estudio. Esto pasa para derechos humanos, para derecho procesal penal, pasa para defensa, la clase de tonfa, de manejo de tonfa, se hace de esta manera, de manera virtual, y cuando van, concurren, observan, ¿sí? Esto está pasando durante estos 2 años, cómo cómo se hace el manejo de tonfa, pero no adquieren la práctica. Claro. Distinto sucede con tiro, que hoy, a diferencia de otros años, están con 250 disparos más lo que es el manejo de escopeta. Hoy estamos en un buen nivel. Yo, por ejemplo, me egresé en el año 2002 con 50 tiros, 50 disparos. Y ahora están en 250. En 250. Ahora, no me parece mal, depende de los instructores, que por lo general son muy buenos. ¿Cómo se supone que en un año se forma a un policía? ¿Eso es bueno o es poco? A nivel general en la región, eso es lo que se estudia. Ahora, no es lo mismo un policía militar, que es el policía uniformado en Brasil, el policía civil es el de investigaciones, que es lo que no termina de suceder en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que ya está la ley que crea la policía de investigaciones. Pero ese policía también tiene una formación cercana al año y medio, 2 años, pero empieza mucho antes. Uno, para poder ingresar a la policía, tiene que rendir un examen muy exigente, y quienes van a ingresar a la policía se preparan en instituciones o, por ejemplo, en las organizaciones, que no son sindicatos, son organizaciones civiles, que tienen los propios efectivos policiales, generan cursos para preparar a esos aspirantes a ser policías. Es muy exigente el ingreso, y obviamente que empieza antes la preparación, no como sucede acá. Claro. Estamos hablando con Esteban Arriada, que es técnico superior en seguridad pública, sobre la formación de los miembros de la policía bonaerense. ¿Por qué en Camino Centenario hay 2 lugares? Un lugar es la Bucetich y el otro lugar, ¿qué es? Es la ex escuela de suboficiales, cuando hasta el año 2005, que viene la reforma de Arrañán, existían 2 formaciones: la formación de suboficiales, que se daba en la escuela Rosendo Matías o Julio Dantas, sí, porque tuvo 2 denominaciones, que es la otra escuela, o en la escuela Bucetich, que era la escuela de oficiales. La escuela de oficiales había un internado de 2 años, donde egresaban con la jerarquía de oficial ayudante. Ajá. Esto se modifica a partir de la reforma de Arrañán, donde todos los efectivos ingresan como oficial de policía, o sea, si ingresan todos como oficial de policía, y se daba una serie de pautas en la ley de ese momento, que uno podía capacitarse y así llegar y escalar a las distintas jerarquías, cosa que no pasaba en la realidad durante la misma gestión de Arrañán, donde hubo ascensos a mansalva, a dedo, los amigos ascendían, había 2, 3 ascensos por año, hubo un desmanejo indiscriminado, y esto llevó a que cuando asume el gobernador Scioli, hay una contrarreforma, a pesar que eran de la misma filosofía partidaria, los dos gobiernos, tanto el de Solá como Scioli, pero hace una contrarreforma que tiende a volver todo para atrás, pero como por constitución no se puede degradar, no se puede bajar de la condición, digamos, a ningún trabajador, se inventan la mentira de que somos todos oficiales de policía, como éramos hasta ese momento, y se vuelve a dividir la jerarquía, y en 2 subescalafones: un subescalafón general, que es el de los ex suboficiales, y un subescalafón de comando, que serían los oficiales. Y se trata de reordenar lo que había
cambiado la gestión de León Arrañán. Claro. Entonces, bueno, hoy queda, todas las escuelas se egresa como oficial de policía, pero el 25% no siempre debería poder acceder al curso que corresponda para poder formarse como oficial subayudante. Esteban, ¿y a qué se podría sumar en la formación de los miembros de la policía bonaerense como para contribuir a que sean mejores o puedan desenvolverse mejor en su trabajo? No, primero debería la formación del personal policial y las políticas de seguridad deberían ser una política de Estado, no pueden cambiar el capricho de cada gestor de la seguridad. Por esto que te digo, Arrañán cambió, la gestión de María Eugenia Vidal, de Ritondo en particular, volvió a cambiar, pero en realidad no es que hizo una gran modificación. Hizo hincapié en ciertas áreas de formación. Y hoy, la gestión actual del Ministerio de Seguridad, que habla mucho y hace poco, no se ha focalizado en lo que es la formación del personal policial, ¿no? Ahora, De su interés. ¿cuál es el contraste cuando esa persona sale de ahí, de un año de formación, y va al conurbano o a la periferia de la ciudad? Es absoluto. A vos te enseñan derechos humanos, un derecho humano recortado, porque uno de los derechos es el derecho a formar organizaciones sindicales y a nosotros no nos lo quieren permitir. Entonces, esos derechos humanos deberían ser para el personal, o sea, para los ciudadanos, pero los humanos que estamos debajo de ese uniforme no tenemos esa capacidad. Entonces, si no existe para nosotros, ¿cómo podés hacerle entender a ese cerebro que existe para los demás? Esto es lo difícil de la formación policial. Y a partir de eso, de la lectura, por ejemplo, el derecho penal, el Código Procesal Penal en el año 97 se modificó, y quien debe iniciar las actuaciones es el efectivo que lleva adelante la acción, o sea, quien hace la detención, la prevención. Y esto no sucede, uno tiene que llevar toda la dependencia, en la dependencia escribe otro efectivo que oficia de oficial de servicio. Y esto no es lo que dice la ley, pero así funciona desde el 97 hasta hoy y nadie lo modifica. Y esto es lo que también pasa, ¿no? Nosotros tenemos una ley que dice cómo debe funcionar el sistema de seguridad en el caso de encontrarse con un delito, pero la cultura policial se maneja de otra manera. Claro. ¿Por qué? Porque no quiere dar la autoridad, le niega la autoridad a ese efectivo de bajo rango o suboficial, que es el que ejerce la acción. Nadie quiere ceder los status quo, y así pasaron más de 30 años sin que nada se modifique. Entonces vamos a seguir discutiendo la seguridad, pero puertas adentro nada cambia. Claro. O los cambios son poco sustantivos. Este es el grave problema que hay en la policía. Y lo que se encuentra en el efectivo policial cuando llega a la comisaría es todo lo contrario a lo que, o en realidad no puede aplicar lo que aprendió en las escuelas, que aprende lo correcto, aprende lo que debe ser. Hay fiscales, hay jueces, hay oficiales de alto rango que les dan, que les enseñan, que les exigen que aprendan como corresponde, pero la realidad es otra cosa. Los fiscales actúan de manera caprichosa. Vos tenés que un fiscal actúa de una manera y tiene una forma, y el fiscal que viene 15 días después actúa de otra. Entonces, el problema es con quién trabajo yo. ¿Yo trabajo con la ley o con el fiscal que me toca en turno? Esto es lo que pasa en la realidad. Pero nadie lo quiere discutir porque el poder concomita con el poder, y todos los demás, la plebe, los ciudadanos, los que andamos de a pie, padecemos las consecuencias, como en este caso, el efectivo Nahuel Amendolara, de ser sindicados como culpables de las falencias del Estado, que tiene responsables ese Estado.
son quienes lo conducen, no quienes están en la última línea de defensa, en la trinchera. Claro. Esteban, gracias, gracias por tu tiempo y por la nota. Un abrazo grande. Mil gracias a vos, Federico, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Esteban Arriada es técnico superior en seguridad pública. Hemos dialogado con él para intentar comprender un poco más sobre cómo formamos a los miembros de la policía bonaerense.